Bueno, si querés ir continuando, yo voy admitiendo. Bueno, entonces estaba con que para poder generar y poder ejecutar políticas públicas de patrimonio inmaterial es necesario que haya funcionarios y personal capacitado y que esa vinculación de los expertos con el Estado puede ser de distintas maneras. Por una parte puede ser como cuadros técnicos al interior de la administración, aunque vemos que en los ámbitos subnacionales esto no siempre es posible, por razones de distribución geográfica y expectativas de carrera, que sería muy largo desarrollar aquí. Y una derivación de esta actuación estatal de los expertos es aquella en la cual los propios expertos provenientes de universidades o de otros organismos científicos se vinculan a equipos estatales interdisciplinarios. Esto ocurrió, digamos, en la postulación del chamamé, como también en el caso del tango. Finalmente, podemos ver que los expertos pueden actuar como consultores del Estado o a veces a través de intervenciones específicas en programas determinados, como fue el caso de la postulación del fileteado porteño. En la primera y la segunda de las vinculaciones mencionadas, los expertos forman parte de la estructura estatal, ampliando las funciones del Estado en este aspecto e influyen sobre las políticas estatales desde su interior. La ausencia de la experticia repercute negativamente en la formulación y ejecución de políticas públicas de PCI, pero también a las posibilidades de lograr un reconocimiento local, municipal o provincial sobre las prácticas inmateriales. En el ámbito internacional, el principal obligado es el Estado Nacional. Por eso las postulaciones a la lista representativa de PCI deben ser convalidadas por la Administración Central. En este punto, el tratamiento de postulaciones y registros, como en la articulación de acciones de salvaguarda, vemos algunas deficiencias en la consideración específica hacia la diversidad de patrimonio existente en un extenso territorio como es Argentina, lo cual puede deberse a dificultades presupuestarias o del propio organismo que desconocemos. Y esto nos lleva a un segundo obstáculo que identificamos y que tiene en cuenta la variación de los planes de gobierno conforme a las prioridades de cada gestión. Tomando en cuenta la última década, la Secretaría de Cultura Nacional ascendió al rango de Ministerio de Cultura en 2 oportunidades. Actualmente mantiene el rango de ministerio. Esto modifica tanto la asignación de recursos presupuestarios para las políticas de PCI, como también la puesta en agenda del PCI como un eje estratégico y necesario de planificación a largo plazo que permita esta salvaguarda. Las políticas públicas a largo plazo muchas veces se ven reñidas con el interés de los gobiernos que procuran diferenciarse de los anteriores a partir de cambios estructurales que generan nuevas coyunturas e incertidumbres y que pueden llegar en algunos casos a distorsionar las acciones particulares de cierta gestión de gobierno dentro de la agenda pública de PCI. Perdón, Norma, ya estás en tiempo. Bueno, entonces podemos también ver algunas dificultades de implementación que tienen que ver con los territorios concretos. Simplemente voy a aludir a esto, y la necesidad de un trabajo continuo con las comunidades o grupos. Acá vemos el mapa cultural del CINCA, que hasta ahora solo tiene relevados artesanías y fiestas y festivales como patrimonio inmaterial. Quisiera mencionar simplemente que los efectos de patrimonialización en algún caso también han llevado a la mercantilización de ese patrimonio, pero no me voy a extender sobre esto, sino que simplemente para terminar, nos parece que las políticas públicas gestadas desde el ámbito estatal, a diferencia de un concepto amplio de políticas públicas culturales, en este último concepto, la adopción de la noción de PCI por la comunidad internacional fue valiosa para las comunidades locales, quienes trabajando junto a universidades, otros expertos, ONGs, como comentó Regina en el caso brasileño, pueden revalorizar las prácticas protegiendo los elementos del PCI de una lógica de mercado que quite el significado y deja al descubierto objetos que son solo desde una perspectiva de mercantilización significantes vacíos. Muchas gracias y bueno, en las preguntas en todo caso podremos ampliar. Muchas gracias, Norma. Quisiera saber si está conectado Frédéric Duarte. Si me da alguna señal. Sí, estoy. Correcto.
una señal muy mala, pues ni puedo poner la cámara, pero sí, estoy. Bueno, ok. Bueno, en el caso de Frédéric, su ponencia es el riesgo de la vacuidad, alimentación, cocinas y patrimonialización por la UNESCO. Frédéric, ¿estás dónde? ¿En París? Sí, después trabajo en París, pero estoy en el suroeste de Francia. Y le voy a poner estoy poniendo la presentación. A ver, voy a compartir la pantalla. Y ya. ¿Cómo funciona? Mientras comparte pantalla, Sí. para los asistentes, pueden ir haciendo sus preguntas, indicando quién es el destinatario, por supuesto, de cada una de ellas. Te escuchamos, Frédéric. Sí, pues a ver, es que con la ventana que se cerró, estoy luchando con ya. Vamos, realmente lo que vamos a ver, pues preparé unas imágenes de apoyo, vamos a decir. A ver, que ya no me sale la pantalla que quiero compartir. A ver. Es que el tema que... A ver, ya lo tengo. Es que no veo que cómo se pone todo lento, casi estoy con una conexión de 4G, no tengo no funciona bien. A ver, para compartir. Ya no sé si... Aquí está. Sí, ya se ve, ¿no? Todo lo tienen. Sí. No, ahí está. Ahí ahora sí. ¿Ya? Sí. Pues realmente la idea, y insisto sobre el punto de interrogación, no es para, ¿cómo decir? No es una falsa pregunta de provocación, pero sí es realmente una pregunta que tengo frente a pues a la inscripción en la lista del patrimonio del PCI de productos alimentarios, de cocina y vamos a decir, de todos estos temas que van directamente con alimentación. Le puse por eso esta mousse de chocolate molecular, porque no digo que no sirve, es como la mousse de chocolate molecular. Hay una mousse de chocolate, pero al final ya es como una mucha espuma. Y lo que quería poner más que en debate, en cuestión, como digo, es una interrogación realmente sincera que tengo sobre eso. Es que vemos que hay una demanda social más fuerte para obtener, y ya se vio con otros casos, no toca solo alimentación, pero con una gran demanda para tener inscripción en la lista de la UNESCO de productos más o menos alimentarios. Les puse en azul fuerte la lista de los que ya pasaron, en azul más claro la lista de los que están en esperanza para este año, y les puse también que hay otros que están esperando ahí la tapa. Aquí las cofradías francesas, hay un montón de gente que quiere tener la inscripción en la lista del PCI, lo que como tal es muy interesante. Pero mi pregunta con gente que trabaja en el terreno, vamos a decir en el campo, cerca a la gente, me viene una pregunta: ¿cuál es el sentido? ¿A qué sirve a la gente que quiere patrimonializar cosas alimentarias entrar en este proceso de ir a la inscripción en la lista de la UNESCO? Claro que hay una cosa que es fundamental, esencial y muy positiva, es que con esta idea de la inscripción, y es igual con un montón, vamos a decir, de procesos patrimoniales, y por eso es interesante cuando justamente después queremos comparar entre la entrada en lo que es lo de la UNESCO y otras formas de patrimonialización que podemos tener. La gran ventaja que tenemos es que hay un proyecto y que a partir de este proyecto se va a cristalizar un montón de conciencia patrimonial. Porque es el problema, el patrimonio es una herencia, es algo que se quiere, y esta voluntad, la dinámica patrimonial es esencial. Y es verdad que cuando uno dice, y por eso elegí el ejemplo de sin maíz no hay país, porque cuando uno dijo, en México vamos a intentar proteger el maíz a través del patrimonio de
de la lista de la UNESCO, toda la gente se moviliza, hay libros, hay mucho trabajo. Y hay también una dimensión muy fuerte que podemos encontrar en todos muchos casos que hubo. Cuando hablamos de conciencia patrimonial, hay una gran ventaja que no tenemos que quitar porque sirve para toda la gente que trabaja de manera intelectual, vamos a decir, sobre el patrimonio, es que eso abre una posibilidad de línea de crédito, porque hoy en día el problema no es hacer investigación, es tener dinero para hacer la investigación. Y es verdad que cuando un Estado, una estructura está hablando de vamos a ir a la lista del patrimonio de la UNESCO, hay dinero que aparece. Todo esto es muy positivo y hay una dinámica que no hay que quitar. El problema que tenemos es que ya hay una primera dimensión, es que haga, cuando hablamos de los casos alimentarios, un gran desajuste entre el discurso institucional de la UNESCO y lo que quiere la gente. Se puede observar con muchos productos, pero en el caso de la alimentación está muy fuerte. Y hay este aspecto muy, muy interesante que la UNESCO en el discurso, que está muy bonito, muy bien hecho y muy justo, dice no se significa inscribir uno que sea mejor que el otro. Significa que representa algo para un pueblo. Pero ¿qué busca la gente que viene a inscribirse en la lista muchas veces? Busca una marca UNESCO para vender mejor su producto. El ejemplo típico que elige dos, en México pueden ver sobre la foto del restaurante, está escrito cocina tradicional michoacana, un concepto que se ha creado para entrar en la lista, la paradigma michoacana, para entrar en la lista de la UNESCO. Y a la izquierda, porque Singapur quiere poner sus centros de comida como patrimonio mundial de la humanidad, diversificación en el turismo gastronómico. Está bien claro, lo sabemos. Y eso, digo, no es tanto un problema que la gente tenga una visión utilitaria de estar en la lista. El problema es que saber si estar en esta lista le sirve realmente a la gente, que es algo que podemos debatir. Si es la forma de patrimonización la más eficaz, si quiero trabajar para mi sociedad, no hablo solo de comercio, de mercadotecnia. Si quiero desarrollar un patrimonio de manera útil de desarrollo para mi sociedad, es una buena o no una buena marca la del PCI de la UNESCO. Y después viene unas dimensiones, porque podríamos decir, no, pero no sirve para eso. Hasta si la gente se equivoca, la lista del PCI está para proteger, salvaguardia, proteger la cultura. Ok, estoy totalmente de acuerdo, porque estudiando todas las listas que tenemos disponibles, hay una cosa que me parece cierta y que nadie le podrá quitar. Es que cuando un producto que no necesita protección está en la lista del PCI, está muy bien protegido. Ejemplo típico, la cultura cervecera y el consumo de cerveza a la belga, vamos a decir, que está en la lista del patrimonio. No hay ningún riesgo sobre la cultura de la cerveza en Bélgica, está muy bien protegido por la lista. Pero ¿qué pasa cuando realmente aparece, me queda un minuto, que cuando aparece la necesidad de protección real? Ha funcionado para un producto alimentario, estoy hablando, estar inscrito en la lista de la UNESCO cuando llegó un problema. Hasta la fecha, no. Y tenemos un ejemplo muy reciente, 10 años de celebración de la comida gastronómica francesa como patrimonio de la lista de la UNESCO. ¿Qué ha pasado en 2020? El problema de la gestión de la COVID, se sacrifican los restaurantes, nunca se ha evocado la protección en el nombre de la protección de un patrimonio cultural. Lo poco que se ha inyectado en la profesión ha sido dinero para salvar la economía, un aspecto muy económico. Nadie hasta la fecha en el gobierno francés ha evocado la necesidad de proteger un patrimonio. Y para acabar, creo que frente a eso, lo de estas inscripciones sobre la lista, hay una cosa que es importante en la gestión, vamos a decir, social de la cosa. Creo que para evitar, porque el problema no es que está muy bien el sistema como tal de la lista, pero el problema que yo veo en el terreno es que muchas veces hay gente que espera otra cosa de la lista que es lo que le puede brindar el hecho de estar en la lista. Por eso hablo de la necesidad de un diálogo para evitar la desilusión social, y hay que ver que
esta apuesta patrimonial. Suena muy feo, pero al final es eso que hacen muchos cuando depositan, por ejemplo, la paella valenciana. ¿Por qué lo hacen? Piensan en turismo. Pero no es tan importante porque la paella valenciana, los que la manejan, restaurantes y todo, si no le funciona muy bien la marca, no tiene importancia. Si le funciona bien, no hay problema, está bien. Pero es cuando hablamos de productos más frágiles, de economías más frágiles, como lo vemos, por ejemplo, con la cocina del maíz, que fue rechazada, o la cocina americana actualmente. Cuando veo mucha gente que me dice, por ejemplo, aquí son los layoyos en México, cuando gente me dice, pero es que nosotros estamos pensando, no podemos tener un ADO, nos gustaría ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Es para decirle, oye, pero ¿saben qué les va a aportar realmente? ¿De qué estamos hablando? Porque no crean que es como una cosa mágica. Y por eso creo que es lo que quería poner realmente, es poner en debate hasta que me gustaría que gente me diga, no, es que funciona muy bien el PCI sobre alimentación y eso, pero yo tengo sí esta impresión que estamos arriesgándonos con lo que llamo este riesgo de la vacuidad. No dice que no sirve, pero sí sirve para muy poco. Si es como un bonito envase y que la gente lo encuentra vacío, creo que podemos tener un problema. Ya creo que estoy en el tiempo, porque si no me equivoco, teníamos justo este tiempo. Ya, gracias. Muchísimas gracias, Frédéric. Reitero el pedido de ir formulando preguntas, indicando a quiénes van dirigidas. Veo en línea a Luis García Petit. Su ponencia será sobre patrimonialización o confusión, con pregunta. Hola Luis, desde Barcelona, ¿verdad? Luis, el micrófono, por favor. No te escuchamos. Sí, perdón, que les pedía 1000 disculpas porque yo entendí que era a las 3 hora española, creo haberlo leído en algún sitio y era una confusión porque aquí todavía no son las 3. En fin, lo lamento mucho, pero no voy a robar más tiempo ya. Pasamos al tema. Plantearé una pequeña reflexión en términos un poco simples y sin muchos matices, incluso de manera quizás algo provocativa, porque el tema, sin duda, la realidad es más compleja, ¿no? A ver si en el debate podemos entrar en más matices. La palabra patrimonialización, cuando se utiliza, suele asociarse a los aspectos negativos de un supuesto proceso por el que se convierte en patrimonio algo que no lo es, o algo que no lo era hasta ese momento. En el contexto del patrimonio cultural inmaterial, de esta manera y de un modo consciente o involuntario, se está alimentando en cierto modo un discurso crítico hacia la Convención de la UNESCO que puede hacerle perder relevancia a este instrumento internacional y por consiguiente poner en peligro el patrimonio cultural inmaterial. Esa es mi tesis, digamos. Es verdad que el concepto de patrimonio ha ido evolucionando mucho a lo largo de las décadas, y a mi entender conserva una característica esencial, y es que se trata de cosas que por su interés o por su valor queremos conservar para las generaciones futuras. Esta sería para mí la esencia de lo que es patrimonio y lo que recogen casi todas las normativas existentes. Ahora bien, lo que sucede es que tanto el tipo de interés o de valor que se le otorga a esos elementos, a esos bienes, como qué tipo de elementos o de bienes son en concreto, esto ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Y hemos pasado de que el patrimonio fueran principalmente cosas excepcionales, cosas muy antiguas, cosas con un alto contenido artístico, a que fueran cada vez cosas menos antiguas, cosas no tan excepcionales, edificios interesantes no ya por su valor artístico, sino por sus valores sociales, por ejemplo, por su relevancia social. Y por ejemplo, ideas como que los yacimientos arqueológicos o todos los bienes arqueológicos son patrimonio, o que existe un patrimonio industrial o un patrimonio etnológico, son ideas relativamente recientes en lo que es la evolución del concepto de patrimonio cultural.
Por consiguiente, a mi entender, lo que se está haciendo no es patrimonializar, sino identificar patrimonio en un concepto cambiante de patrimonio. Estamos de acuerdo, pero estamos identificando patrimonio. Y en realidad el concepto es cambiante, pero si nos fijamos en la declaración, en la definición de patrimonio cultural que recoge la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de México de 1982, allí prácticamente entra todo. No estamos incluyendo cosas nuevas a esa definición en lo que algunos vienen a llamar patrimonialización. Hay además otro factor, y es que quién decide qué entra como patrimonio y qué no. Y también aquí ha habido una evolución y se ha pasado de grupos reducidos de expertos a tener en consideración cada vez en mayor medida la opinión de la comunidad y de la sociedad en general. Pero en el fondo todo esto quizás sea una cuestión puramente semántica, que no acaba de afectarnos. Yo lo que quiero es transmitir 3 argumentos de por qué creo que hablar de patrimonialización entraña sus peligros. Peligros para el patrimonio inmaterial. Mi primer argumento es que esos riesgos que se atribuyen a la patrimonialización, en buena medida, si no totalmente, ya existían antes de que la Convención de la UNESCO consagrara ese término de patrimonio inmaterial. Sabemos que el término ya existía unos tiempos antes, pero es en realidad con la Convención de la UNESCO cuando el patrimonio cultural inmaterial se consolida como concepto. Esos riesgos ya existían antes. Aquí en España tenemos, por ejemplo, las hogueras de San Juan que ya iban deteriorándose, ya se dejaban de hacer por imposiciones administrativas, por ejemplo. La utilización comercial de las tradiciones, pues podemos poner como ejemplo el Papá Noel. Es algo tan antiguo como Papá Noel, que no deja de ser eso, una comercialización de una tradición. La mercantilización de cara al turismo de producciones como la producción de cerámica artesanal o de máscaras en muchos sitios del mundo o de platos tradicionales es muy anterior al concepto de patrimonio cultural inmaterial. Incluso la apropiación de conocimientos ancestrales como la elaboración del chocolate o la salsa ketchup, pues imagínense si tienen también antigüedad. Y todo eso era antes de esta supuesta patrimonialización de lo inmaterial. Por lo tanto, los riesgos ya estaban ahí. Es verdad que ahora hay una mayor visibilidad de todo este patrimonio y eso también es una oportunidad. Entraña mayor riesgo, pero también es una oportunidad. Y es verdad que ha habido inscripciones en la lista representativa que responden más a criterios económicos y políticos que a criterios patrimoniales. Todo esto es cierto, pero también lo es que entre todo le estamos dando una gran relevancia, quizás mayor de lo que tiene, a esta lista. A veces parece que sea la UNESCO la que dictamina qué es patrimonio y qué no es, y eso ya saben ustedes que no es así. Y ahí los medios de comunicación sin duda tienen una influencia importante también y los expertos, por supuesto. Mi segundo argumento es que hay sin duda un uso abusivo, impropio, interesado del término patrimonio. La industria turística, desde hace mucho tiempo, está utilizando casi de manera indiscriminada el término patrimonio para atraer a clientes a determinados destinos. Y lo aplica a fiestas, lo aplica a comidas, lo aplica a costumbres, que de acuerdo con la definición de patrimonio de la Convención de la UNESCO, de patrimonio inmaterial de la Convención de la UNESCO, no son patrimonio. Un baile que desapareció hace siglos y que se recupera ahora para presentarlo en espectáculos, una feria comercial que se ha inventado hace 3 años, esto no es patrimonio. Esto es un mal uso del patrimonio. Y esto muchas veces se hace incluso con la complicidad local de instituciones o de personas de la comunidad por intereses económicos, políticos o lo que sea. Pero eso no es patrimonialización, esto es un uso inapropiado e interesado del término, que sin duda deberíamos denunciar, debe denunciarse. Mi tercer argumento. Cuando se hacen críticas a la patrimonialización, que van asociadas muchas veces, a críticas al propio concepto de patrimonio cultural inmaterial y a críticas a la Convención de la UNESCO y al funcionamiento de la Convención, no se está planteando ninguna alternativa. No se plantea una alternativa que nos permita evitar la desaparición de todos esos elementos que son importantes para la diversidad cultural de la humanidad. Sencillamente se está haciendo una crítica, diríamos, un poco destructiva, sin plantear alternativas.
Para algunos sectores es comprensible que se puedan hacer críticas, digamos, entre comillas, si me permiten, destructivas, pero por supuesto para el sector del conocimiento, para el sector académico, me parece que es menos asumible que esas críticas no vayan acompañadas de un planteamiento alternativo. Mi conclusión, por consiguiente, es que deberíamos dedicar más esfuerzos a trabajar por una mejor aplicación de la Convención de la UNESCO, que tiene muchos instrumentos, nos proporciona muchos instrumentos todavía muy poco conocidos, y si quieren podemos entrar en detalles en algunos de ellos. Y dedicar menos tiempo a alimentar unas críticas que en el fondo, de manera voluntaria o no, acaban desmovilizando y acaban dejando el campo más libre todavía a esos intereses económicos y políticos que en el fondo todos estamos de acuerdo en que hay que combatir. Las críticas, en todo caso, que por supuesto no es que deban desaparecer, pero deben encauzarse, a mi modo de entender, deberían enfocarse más hacia construir una alternativa mejor, que en todo caso no cuestione, no desacredite los esfuerzos de las personas que están trabajando con convencimiento por la plena aplicación de la Convención de la UNESCO. Muchísimas gracias, Luis. Le voy a pedir, por favor, tanto a los ponentes como a los asistentes, si pueden abrir sus cámaras. Vamos a hacer algunas tomas de pantalla. Ahí estamos. Ahí lo veo a Marcelo. ¿Cómo te va, Marcelo, en Chile? Nuestro nuevo integrante, de la comisión evaluadora. Frederick, ¿podés abrir tu cámara? ¿No? No tenemos registro tuyo. Voy a intentar, pero a ver si aguanta, porque estoy Bueno, luchando con... bueno. En el mientras tanto, le voy a pedir a los ponentes si quieren hacer alguna muy breve intervención más, y también pueden dialogar entre ustedes, hacerse preguntas. Bueno, no sé si Manuel, ¿querés hacer alguna intervención? Bueno, sí, a ver, ¿qué puedo recoger de acá? Creo que los planteamientos que hemos oído hoy todos son muy interesantes. Sin embargo, yo haría énfasis en un punto para establecer un diálogo con mis colegas ponentes, y es el siguiente. Muchos de los planteamientos que están propugnando dan por sentado que el patrimonio sea algo que exista. Y yo creo que no. Yo creo que el patrimonio es algo que nosotros hemos ido amoldando, construyendo, formando. Y ese nosotros es un poquito ambiguo, porque realmente han sido, no sé, desde otras esferas, desde otros lugares, que se han ido, digamos, armando todos esos diálogos. Y la pregunta ahí es, si nosotros tenemos, digamos, como control sobre esos criterios de valoración, por un lado, que hacen que algo sea considerado patrimonio. La segunda cosa es, se habló bastante como de la angustia de la pérdida de las expresiones, manifestaciones y las cosas. Ok, la pregunta es, bueno, pero si llegas a este punto de estar cerquita a la pérdida, pues la cultura es dinámica. Esas nostalgias, digamos, enciclopedistas y folcloristas de tratar de conservarlo todo, por conservarlo todo, no sé hasta qué punto. Y el desmontar esos aparatos grandotes que naturalizan el discurso patrimonial, yo creo que nos permiten darle nuevas miradas a procesos locales, a procesos comunitarios realmente, donde ellos usan otro tipo de conceptos, lógicas, formas de hacer y de estar, que nosotros entendemos como patrimonial. Yo no sé por qué tenemos ese afán tan grandote, tan eurocéntrico, de que sea ese el único concepto que regule un campo tan amplio como estos. Y creo que es perversa la asociación entre patrimonio y cultura. Indiscutiblemente, el patrimonio es una cosa que se impone desde afuera, la cultura es una cosa que tenemos todos. Si nosotros equiparamos los dos términos, pues terminamos sintiendo que realmente tenemos algo que sea patrimonio. Y no, el patrimonio es un aparato que responde a unas lógicas con unos criterios establecidos casi siempre desde afuera. Dejaría por ahí.
Gracias, Manuel. Regina, no sé si querés hacer algún comentario. Abrí el micrófono, por favor, tu micrófono. Tu micrófono, Regina, por favor. Tu micrófono. Micrófono. Sí. Ahí está, ahí sí. Sí, me gustaría de hablar un poco sobre lo que ha dicho el colega ahora. A mí el concepto de patrimonio de una perspectiva socioantropológica es muy parecido con la cultura de la sociedad. ¿Y por qué? Porque patrimonio es lo que el colectivo va a considerar como suyo, ¿no? Y elige como para identificarlo, para le dar identidad, ¿no? Y de mi perspectiva es importante para ofrecer una base para nuevas creaciones adentro de aquella sociedad. Es por eso que siempre coloco, tengo un otro libro que se llama Mudanza de Dirección Ahora. Patrimonio cultural, preservación y desarrollo. Porque a mí yo veo la cuestión de preservación patrimonial como una forma que muchas sociedades han usado para hacer una expansión de su propia cultura y que cayó en una dominación cultural, ¿no? Eso tenemos ejemplos. La expansión, por ejemplo, de la cultura europea viene del siglo XVI, ¿no? Entonces, muchas veces los países coloniales que fueron colonia durante mucho tiempo no han podido desarrollar, promover un desarrollo propio basado en su propia realidad, porque tenían elegido como patrimonio lo que habían pasado los extranjeros. Entonces, a mí la cuestión de la relación muy próxima entre cultura y patrimonio es muy fuerte. A mí, yo que estoy haciendo ahora es que toda esta concepción, esos conceptos con los cuales trabajamos en la universidad, trabajamos en los sitios académicos, tenemos que llevarlos hasta la población, porque la sociedad está en un cambio muy, muy grande. En ese momento, los cambios son impresionantes, inclusive a partir de la sociedad digital, tenemos de la tecnología. Entonces, yo creo que en ese momento no vamos a llegar a ninguna conclusión, pero debemos colocar los problemas que tenemos y ver si se puede llevar nuestras poblaciones a entender, porque yo, por ejemplo, trabajo en consejos federales, consejos estaduales, consejos municipales, hace 30, 40 años. Y mismo los consejeros de esos consejos no tienen una percepción muy clara de la cuestión de patrimonio cultural. Entonces, yo estoy insistiendo en que tenemos que elevar a un público más grande esta cuestión que trabajamos en la área académica, para que la población que está también con muchos cambios pueda traer a nosotros muchas experiencias y muchas formulaciones. Por ejemplo, fue citado muchísimo la UNESCO. La UNESCO en sus declaraciones siempre habla la cultura y el patrimonio son esenciales para el desarrollo de las sociedades. Y las sociedades mundiales son diferentes entre sí y tienen que promover sus desarrollos de acuerdo con su cultura y su patrimonio.
Gracias. Muchísimas gracias. Quedan unos pocos minutos para finalizar. Podemos reencontrarnos nuevamente, volviendo con el mismo enlace, ID y contraseña. Norma, ¿querés hacer algún comentario? Algo muy breve, tal vez. Coincido con Manuel. El dispositivo estatal de patrimonio cultural surge como un dispositivo específico de gobierno de una parte de la cultura, y me parece que es una construcción que podríamos por ahí discutir cuando surge en sí, pero bueno, evidentemente es una construcción moderna. Lo que sí me parece es que hay que tener en cuenta que como tal, el dispositivo de patrimonio cultural o de protección del patrimonio o salvaguardia en el caso del patrimonio inmaterial, tiene en cuenta que en esta sociedad que estamos viviendo hoy, sociedad del conocimiento o posmodernidad, o bueno, cada uno adhiera a la teoría que le parezca pertinente, evidentemente las culturas, las manifestaciones culturales tienen algunos riesgos que son distintos de los que existieron en otros momentos históricos. Y como tal, también retomar algo de lo que comentó Frédéric respecto de él ponía como ejemplo la cultura cervecera. Quizás hoy no es una manifestación que se encuentre en peligro, pero sí existe siempre el peligro latente de la homogeneización cultural y de que ciertas formas de preparar o de compartir la cerveza a la belga dejen de existir si las condiciones del capitalismo se mantienen y se exponencialmente cada vez van adquiriendo mayor importancia. Bueno, simplemente hasta ahí porque veo que se está por cortar y otra vez voy a quedar hablando sola. Si se corta, volvemos otra media hora. Frédéric, ¿querés hacer alguna intervención más? Sí, ya. Justo antes que se corte, empezando tenía dos cosas con Luis y Manuel para ir en su sentido, pero para acabar con la cerveza antes, tenemos un minuto, es suficiente para tomar. Es que el caso de la cerveza actualmente lo elegí porque como en Bélgica de hecho se protege la cerveza artesanal y que la cerveza artesanal está de moda y todo, realmente a plazo corto o mediano no le veo tanto riesgo, pero hasta mi problema, y por eso el ejemplo después de Francia, es que este patrimonio, y como lo decía muy bien Luis, al final no es tanto el problema porque no tenemos que pedir todo a la lista de la UNESCO, que es solo una lista, pero es que esta lista, y yo hablo del punto de vista de productos alimentarios hoy, no me meto en baile o cosas así, que puede ser diferente. Pero no veo y no vi, y con el caso de la COVID no lo estoy viendo ni en México con unos productos ni en Francia, y ustedes con todo